Los migrantes irregulares que transitan por Guatemala para llegar a Estados Unidos son cada vez más diversos. En la última expulsión eran 110 provenientes de India y 50 de Pakistán, quienes permanecían en un hotel de San Marcos, ya muy cerca de la frontera con México. Al ser localizados y determinar que no tenían documentos, fueron enviados de regreso a la frontera con Honduras, por la cual habían ingresado. El Instituto Guatemalteco de Migración le llama profundamente la atención el incremento que se está generando de estas nacionalidades extracontinentales. En esta ocasión, pues las nacionalidades fueron completamente distintas. Asimismo, la semana pasada albergamos a un grupo importante de personas provenientes de la China, quienes también fueron localizadas transitando de manera irregular por nuestro país. La Red Jesuita de Migrantes pidió respeto a los derechos de todos los migrantes, sin importar su procedencia, principalmente tomando en cuenta las condiciones de quienes vienen desde países en conflicto. En estos casos fue necesario buscar a un traductor para explicarles el proceso migratorio que enfrentan antes de ser expulsados de Guatemala. Tem dessert de moda na Alemanha. Está el Ice Cream Burger. É um pão com 2 scoops de ice cream e, se deseja, extra topping. Dono do lugar de ice cream a comentar que anos atrás ela visita Sicily e a desayunar ice cream burger. Ela agrega que primeiro estava dúvida com os McDushi, pero ora ela testa ela namorada de Jim. Depois de sua visita, ela pensa que a ideia aqui lhe porta uma boa ideia para a Alemanha e ela introduz aqui em seu restaurante. Durante a visita do canciller de Rússia, Sergei Lavrov, na Caracas, ele reitera que seu país está apoiando o governo de Nicolás Maduro. Ela expressa que fortalecer a relação com Venezuela está sumamente importante para a Rússia, já que Venezuela está sofrendo o efeito de sanções que o merca a imponer. Durante o encontro na Miraflores com o presidente venezolano, o diplomático russo a indicado que seu governo lo hace todo o possível para Venezuela alcançar uma economia independente. Venezuela está entre 2 países que o canciller russo está visitando. E o seguinte país que ele visitar está Nicaragua e Cuba. Segundo Lavrov, sua visita está fortalecer a cooperação com a nação aqui, no setor político, comercial, econômico e educativo. Durante uma conferência de prensa com o canciller venezolano Iván Gil, Lavrov a informado que Venezuela está sem dúvida um dos mejores socios mais confiáveis de Moscou. Para ter notícia, Mita Fabiola Hernández.